Bendiciones, amada iglesia, y a usted, estimado amigo, que a través de este medio desea profundizar más en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En obediencia al mandamiento del Señor en el Evangelio de San Juan 5:39, de escudriñar las Escrituras, se ha identificado este espacio con el título Escudriñando la Santa Biblia, esperando que este contenido le sea de mucha bendición para usted y la honra y la gloria sea para nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados amigos y hermanos, en esta oportunidad continuamos con el estudio del tema referente a la santidad en la vida del cristiano. Estábamos estudiando San Mateo capítulo 7, 24 y 25, donde el Señor Jesús nos manda a oír y a obedecer su palabra, porque solamente así, oyendo y siendo hacedores de su voluntad, nosotros nos podemos identificar como personas prudentes, que vivimos conforme la voluntad de Dios. Porque en 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Estas son las malas obras que lleva a cabo el hombre sin temor a Dios. Y de alguna de estas maldades el Señor nos ha librado, como dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Quiere decir que de cualquier cosa de esta lista que nosotros hayamos cometido en el pasado, ya hemos sido perdonados. Y ahora, como nuevas criaturas que somos en Cristo Jesús, ya no debemos de practicar ninguna de estas. Además que es aborrecible todo esto. Y es lo que nos aparta de Dios. El pecado. El pecado es lo que aparta al hombre de Dios. Dios no tolera el pecado. Y entonces, es mejor vivir conforme la voluntad de Dios, porque ese camino de santidad nos lleva a una plena y verdadera comunión con Dios. Y al final del camino estamos seguros que nos veremos con Dios, porque esa es la verdad del Evangelio. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Y si nosotros caminamos en esta vida, en compañerismo, en agradar a Dios, haciendo su voluntad, o sea, una vida de obediencia a su palabra, pues al final de esta vida
estamos seguros que entraremos a la patria celestial. Por eso decía Gálatas 6, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Si aquí vivimos una vida de apariencia de cristianos, una vida engañosa, lo cual tenemos desde ya que dejar, como decía al principio del estudio. Primera de Pedro 2. Al final se va a ver la verdad, al final de nuestra vida. Si llegamos o no llegamos a la meta que deseamos. Si deseamos llegar a la meta, donde está el Señor Jesucristo, esperándonos con sus brazos abiertos, tenemos que ser genuinos, vivir en santidad. ¿Y cómo es vivir en santidad? O sea, apartado de todo esto mundano, pecaminoso, pues es sometiéndonos a la voluntad de Dios. Y no es difícil en cuanto a si usted se lo propone, porque usted se va a apartar de su vida de pecado. Puede pecar, somos humanos, estamos en esta carne, pero hay perdón. Cuando usted ha reconocido que ha cometido un pecado, que ha faltado a la palabra de Dios, de inmediato usted tiene que venir a buscar el perdón, porque estamos en el periodo de la gracia. Estamos en el pacto de la gracia. Entonces, en Jesús hay perdón. Dice allá Timoteo que entre Dios y los hombres solo hay un mediador. Y ese mediador es Jesucristo. Él es el que aboga por usted y por mí. En un momento de flaqueza, de debilidad, muy bien podemos nosotros recurrir al Señor. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno pecare, abogado tenéis para con el Padre. Mire, abogado tenéis para con el Padre. No dice abogada, dice abogado tenéis para con el Padre, Jesucristo hombre. Así es que nosotros no deseamos ya vivir en pecado, vivir en maldad. Nos avergüenza alguna de estas cosas que hayamos cometido en nuestra vida anterior. Nos avergüenza delante de Dios. Tan fácil que nos parecía mentir, tan fácil que nos parecía robar, tan fácil que nos parecía murmurar, tan fácil que nos parecía juzgar y condenar. Pero hoy, conociendo la verdad bíblica, la verdad de Dios, todo eso nos está prohibido. Y entonces dice 2 Corintios 7:1: así que, amados, pues tenemos tales promesas. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. ¿Qué promesas tenemos? ¿Qué nos ha prometido el Señor Jesucristo? Primero, librarnos de condenación eterna. Qué precioso, qué maravilloso. Usted y yo ya no tenemos nada que nos condene. ¿Por qué? Porque Él lo pagó en la cruz del Calvario. Allá dijo: consumado es, se acabó todo. Ya no hay deudas que pagar, porque Él lo pagó todo con su muerte, derramando su preciosa sangre, el precio justo de la demanda divina por nuestra maldad, por nuestros pecados. Ya no hay nada que pagar. Luego nos ofrece la vida eterna en los cielos, aleluya, donde no habrá llanto, ni tristeza, ni dolor. Al apóstol Juan se le reveló de parte de Dios, a través del Señor Jesucristo, cómo es el cielo. Dice que Él lo asemeja a calles de oro, mares de cristal. Hay colores,
hay alabanzas a Dios. Es una cosa maravillosa, algo precioso, inimaginable, porque si usted se lo imagina como yo, nos quedamos cortitos con la realidad. Pues tenemos esas promesas, como dice aquí 2 Corintios 7:1, teniendo tales promesas, la vida eterna con Jesús en los cielos, ¿verdad? También prometió llevarnos, sacarnos de aquí de la tierra antes de la gran tribulación, porque dice que nos fuimos puestos para ira. Nosotros, la iglesia, no estamos organizados para recibir ira de Dios, porque la ira que Dios sentía contra usted y contra mí por pecadores, la derramó en su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces hoy, en Jesucristo, estamos cumplidos. Él cumplió por nosotros todo lo que usted y yo no pudimos cumplir respecto a la demanda divina. Tenemos esas promesas gloriosas. ¿Qué nos queda entonces? Limpiarnos, seguir limpiándonos, seguir quitándonos esas escorias humanas, esas escorias de pecado. Porque usted como yo, la época que estamos viviendo, sabemos que nos parece intolerable, difícil, de angustia, porque vemos a nuestro alrededor a nivel mundial cómo está la situación, tanto en la naturaleza como en la sociedad. Vemos que cada vez más el hombre pierde el temor a Dios, la imagen con que fue creado allá en el jardín del Edén, imagen y semejanza de Dios, dice su palabra, que fue hecho el hombre, y ya no existe, ni sombra hay. Ya hay blasfemias tras blasfemias contra Dios y contra Jesucristo, nuestro Salvador. Pero usted y yo alabamos su nombre, glorificamos su santo nombre, bendecimos ese nombre glorioso que es sobre todo nombre, Jesucristo, nuestro Salvador y Dios, el Mesías prometido a la casa de Israel, es nuestro Salvador y Redentor. Le adoramos porque sabemos que es Dios. Y lo más precioso, que usted y yo estamos seguros, confiados, que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos, únicamente en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Dios. Entonces, hermano, sigamos adelante en una vida de obediencia, en una vida que vaya creciendo para producir los frutos que Dios quiere ver en nosotros, los frutos del Espíritu Santo, esos frutos que glorifican a Dios, dice en San Juan 15 el Señor Jesús, los frutos espirituales, caridad, gozo, paz, fe, bondad, templanza. Usted los puede leer en Gálatas 5:20 al 23. Usted ve ahí la diferencia entre los frutos carnales y los frutos del Espíritu. Y qué bueno que cuando el Señor en nosotros busque esos frutos los encuentre. Acuérdese de la parábola de la higuera. Jesús tuvo hambre, buscó fruto en la higuera. Al no encontrar fruto, más que solo hojas, ¿qué hizo? Maldijo la higuera. Se secó la higuera porque no habían frutos. Limpiémonos, hermanos. Haremos este consejo de 2 Corintios 7:1. Limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, la soberbia, la altivez. Vamos ya desechándola. No nos creamos más de lo que somos, como dice su palabra, que ninguno tenga mayor estima que la que debe tener. Somos hijos de Dios. Ahora, lo que Dios quiere ver en nosotros, la imagen de su Hijo, manso, humilde, aleluya, obediente a su palabra, obediente hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Pero dice,
perfeccionando la santificación en temor de Dios. Esa santificación que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nos dio y nos ha santificado. Mantengamos esa novedad de vida, apartados del mundo, apartados de toda carnalidad pecaminosa, consagrados para Dios. Esa es la bendición, como dice el himno, la segunda bendición que Dios nos ha dado, la santificación. Hay santificación, mantengámonos en pureza de espíritu, dejemos todo engaño, como leíamos al principio de este estudio, toda mentira, dejemos toda envidia, dejemos adulterios, fornicaciones, todo lo que hemos tratado en este tema de estudio, analicémoslo, hermano y amigo. Y si en verdad somos prudentes, como dice San Mateo 7:25, nosotros vamos a escuchar la palabra de Dios, oír cuando el Señor nos habla a través de su palabra, la Biblia, y cuando la obedecemos. El salmista David le pidió a Dios: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Pidámosle al Señor que nos dé entendimiento para ver lo glorioso de sus mandamientos, para ver lo hermoso, la gran bendición que tenemos de su palabra escrita en nuestro idioma. Y aún que nos dé el Señor entendimiento y sabiduría para poder conocerle más a través de una palabra no tan adulterada como está ahora. Corremos peligro de envenenamiento espiritual si no cuidamos la doctrina que estamos aprendiendo. Porque la teología liberal es un veneno a la fe del creyente en Jesucristo. Porque se argumentan mundanamente, malévolamente, que parece verdad. Pero como dice el apóstol Pablo en Gálatas 1, aun si un ángel trajera otro evangelio diferente al que os hemos enseñado, sea anatema. No hay otro evangelio más que el evangelio que nos presenta una doctrina cristocéntrica, la redención por la sangre de Jesús, Jesucristo hombre 100% y Jesucristo Dios 100%, Jesucristo Hijo de Dios, Jesucristo Dios mismo. La deidad de Jesucristo no debemos de ponerla en tela de juicio. Él es Dios, aleluya. En los estudios anteriores hemos visto a través de su palabra bendita que Jesucristo es Jehová Dios, aleluya. Entonces, hermanos, limpiémonos de inmundicia de espíritu y de carne. Y como dice Corintios, examinaos si estáis en fe. Si estamos creyendo que Jesucristo, aleluya, es el Hijo de Dios, es el Dios que se hizo carne, es el Dios que murió en la cruz del Calvario para redimirnos a nosotros de nuestras maldades y pecados, y que al tercer día resucitó de entre los muertos, como dice la Escritura, y que hoy está en la presencia de Dios Padre, intercediendo por nosotros, como dice Timoteo. Hermanos, bendigamos el nombre del Señor y démosle gracias, porque hasta el día de hoy la puerta está abierta. Esa puerta que usted y yo, un día, ya sea a través del valle de la sombra o de la muerte, o nos lleven el arrebatamiento al Señor Jesucristo, vamos a atravesar. Vamos a pasar por esa puerta abierta para nosotros. Triste será para aquel que cuando llegue la puerta para el cielo esté cerrada
y la otra puerta a condenación eterna esté abierta. Esa puerta, amigo, esa puerta procure que ya desde hoy esté cerrada. Venga Jesucristo. Él es la puerta que lo llevará al reino de los cielos, a vivir por la eternidad, en paz, con gozo, una vida eterna, una vida plena, como usted y yo jamás la hemos experimentado y no nos imaginamos cómo es. Así es que, escuchando la palabra de Dios y obedeciendo, viviendo conforme a ella, estamos seguros de nuestra salvación, porque estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, la santidad. Y sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. Hermanos y amigos, hasta aquí llegamos al final de este tema. Mediante Dios estaremos en las próximas grabaciones con otro tema de estudio, siempre escudriñando la Santa Biblia. Que el Señor le bendiga. Amén.